Capítulo 5. El padre Lancaster Merrin llegó a Georgetown al atardecer de un día gris y frío. Su figura anciana, delgada y erguida, descendió del taxi frente a la casa de los McNeil. La neblina se arremolinaba en torno a los faroles, proyectando sombras inquietantes sobre la fachada. Merrin, con su sombrero y su maletín negro, se detuvo unos instantes a observar la casa. En su interior sabía lo que lo esperaba, y aunque su fe era inquebrantable, su cuerpo debilitado por los años y la enfermedad temblaba bajo el peso de la misión. Chris lo recibió en la puerta con lágrimas en los ojos. No dijo palabra, simplemente lo condujo hacia el interior. Merrin la saludó con amabilidad, pero su rostro se mantenía sereno, impenetrable. La calma del sacerdote contrastaba con la tensión opresiva que dominaba cada rincón de la casa. En el pasillo lo esperaba Carras. Cuando ambos sacerdotes se miraron, un silencio solemne se instaló entre ellos. Merrin le extendió la mano con gesto firme. ¿Está preparado?, preguntó. Carras asintió, aunque en el fondo de su corazón sabía que no lo estaba. Sus dudas lo carcomían, pero la presencia de Merrin lo llenaba de una extraña fortaleza. Aquel hombre irradiaba una fe que parecía inmune al miedo. Subieron juntos la escalera hacia la habitación de Ragen. Antes de entrar, Merrin sacó del maletín un crucifijo, un libro con las oraciones rituales y un pequeño frasco con agua bendita. Su respiración era pausada, aunque en su interior libraba una batalla contra el cansancio y el peso de los años. Chris lo siguió con pasos temblorosos. Al abrirse la puerta, un aire helado los envolvió. La habitación de Ragen estaba sumida en penumbras, y en la cama, atada por correas, yacía la niña con el rostro deformado, los labios agrietados y los ojos encendidos con una expresión que no pertenecía a un ser humano. Cuando los sacerdotes entraron, la criatura que habitaba en Ragen lanzó una carcajada espantosa. «Así que has vuelto, Merrin», dijo la voz demoníaca, grave y burlona. El anciano sacerdote se persignó con calma y respondió con firmeza. «Sí. He vuelto». El ritual comenzó de inmediato. Merrin colocó el crucifijo sobre la mesa, abrió el libro y empezó a recitar las primeras oraciones del rito de exorcismo. Su voz era grave, segura, y llenaba la habitación como un escudo invisible. Carras lo acompañaba, leyendo las respuestas del ritual, aunque la tensión lo hacía tartamudear en algunos pasajes. El demonio en Ragen se retorcía, lanzando insultos, blasfemias y carcajadas. A cada palabra sagrada, respondía con un grito desgarrador o con frases en lenguas muertas. El cuerpo de la niña se arqueaba violentamente sobre la cama. Los muebles de la habitación comenzaron a sacudirse, y un estruendo sacudió las paredes como si la casa entera fuera a derrumbarse. Chris, desde la puerta, se llevó las manos al rostro, aterrada. De pronto, el rostro de Ragen se transformó grotescamente, sus ojos se volvieron amarillos, sus dientes se afilaron como colmillos, y una lengua bífida asomó entre sus labios. Con aquella apariencia inhumana, la criatura lanzó un rugido que estremeció a todos los presentes. «Ella es nuestra», clamó la voz demoníaca. Merrin levantó el crucifijo con firmeza, sin titubear, y gritó con toda la fuerza de su fe. «Vete, espíritu inmundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo ordeno, sal de esta criatura de Dios». El demonio chilló con furia, retorciéndose en la cama, mientras la habitación entera temblaba. El aire se volvió más helado, y una nube de vapor salía de la boca de los sacerdotes al respirar. Carras, con el rostro empapado en sudor, continuó el ritual junto a Merrin. Y aunque el miedo lo devoraba, una chispa de fe comenzaba a encenderse en lo profundo de su alma. El exorcismo apenas había comenzado. El exorcismo continuó durante horas. Las oraciones se repetían una y otra vez, mientras el demonio respondía con burlas y blasfemias. Cada palabra del ritual parecía quemar a la criatura que habitaba en Ragen, pero también la llenaba de una furia cada vez mayor. El cuerpo de la niña se levantó en el aire, rígido como una tabla, mientras los sacerdotes recitaban en voz alta. Sus ojos brillaban con un fulgor inhumano, y de su boca salían voces múltiples, masculinas y femeninas, que se superponían como un coro macabro. «Cerdos.
Sacerdotes inútiles. Gritaban aquellas voces. Ella es nuestra desde el principio. Carras sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La presión en la habitación era asfixiante, como si el aire se espesara con cada palabra. Su corazón golpeaba con violencia en el pecho, pero se aferraba al libro de oraciones con las manos temblorosas, siguiendo a Merrin paso a paso. De repente, la voz demoníaca cambió de tono. La criatura imitó con perfección la voz de la madre muerta de Carras. «Damien, hijo mío, ¿por qué me abandonaste?» El sacerdote quedó paralizado. Sintió un vacío en el estómago, un dolor profundo que lo atravesaba como un cuchillo. La culpa por la muerte de su madre, el remordimiento que lo atormentaba cada noche, surgía de nuevo con fuerza devastadora. «No la escuches», ordenó Merrin, sin dejar de rezar. «No es tu madre». Carras apretó los dientes, luchando contra las lágrimas, y continuó con la oración. El demonio se rió con carcajadas estruendosas, disfrutando del tormento que había sembrado en el sacerdote. El tiempo se volvía difuso. Minutos y horas se mezclaban mientras el combate espiritual se intensificaba. Cada palabra de fe era respondida con violencia sobrenatural, objetos que volaban por la habitación, golpes en las paredes, un frío insoportable que calaba hasta los huesos. Y en el centro de todo, la niña, atrapada en aquel cuerpo que ya no parecía suyo, era el campo de batalla entre el bien y el mal. En un momento de calma aparente, Ragen abrió los ojos y habló con voz débil, como si fuera realmente ella. «Mamá, tengo miedo». Chris, desde la puerta, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos, pero Merrin levantó una mano, deteniéndola. «No se acerque. No es su hija». Y, en efecto, apenas Chris intentó dar otro paso, la voz de Ragen se transformó en una carcajada demoníaca. «¡Idiotas!», rugió. «Ella ya no existe». El aire de la habitación se tornó más pesado. El olor a podredumbre impregnaba todo. El cuerpo de Ragen comenzó a convulsionar con violencia, arqueándose de manera imposible, mientras sus ojos se giraban completamente en blanco. Merrin, con el crucifijo en alto, continuó recitando con firmeza. «El Señor te reprenda, espíritu inmundo. Sal de esta sierva de Dios». El demonio gritó con una furia desgarradora, y de pronto, un líquido espeso y nauseabundo salió disparado de la boca de la niña, empapando el rostro y las vestiduras de Carras. El sacerdote se tambaleó, pero Merrin no se inmutó. Siguió con las oraciones, implacable. El forcejeo espiritual era cada vez más brutal. La cama se sacudía con estrépito, golpeando contra el suelo, mientras la niña lanzaba insultos y amenazas. En un instante, se liberó de las correas y se abalanzó sobre Merrin con una fuerza descomunal. Carras logró contenerla justo a tiempo, sujetándola contra el colchón mientras Merrin imponía el crucifijo sobre su frente. La criatura rugió con un chillido tan agudo que los cristales de la ventana vibraron, y luego cayó desplomada, jadeando con violencia. El silencio se instaló en la habitación, apenas roto por las respiraciones agitadas de los sacerdotes y los sollozos de Chris. Pero tanto Merrin como Carras sabían la verdad, aquello no había terminado. Apenas era el comienzo de una guerra que los pondría al límite de sus fuerzas y de su fe. Las horas avanzaban y el exorcismo parecía no tener fin. Cada vez que los sacerdotes recitaban el ritual, el demonio respondía con mayor furia, como si la resistencia lo alimentara. El cuerpo de Ragen se sacudía, sus manos arañaban el aire, y su rostro se deformaba en expresiones inhumanas. Carras estaba agotado. El sudor corría por su frente, sus labios murmuraban las oraciones casi sin fuerza. A cada instante temía caer en la desesperación, pero Merrin permanecía firme, imperturbable, como si toda la experiencia de su vida lo hubiera preparado para aquel enfrentamiento. El demonio buscaba debilitar a cada uno en lo más profundo de su ser. A Merrin le susurraba sobre su corazón débil, sobre la muerte que lo acechaba. A Carras le repetía, una y otra vez, la condena de su madre, la soledad en la que había muerto, y el abandono que lo carcomía de culpa. En un momento de terrible tensión, la cama entera se levantó del suelo. Flotó en el aire varios segundos mientras el cuerpo de Ragen se agitaba como si ardiera en llamas invisibles.
Los muebles cayeron con violencia, los crucifijos se desprendieron de las paredes, y un viento helado recorrió el cuarto con tal fuerza que apagó las velas. La oscuridad fue total. Solo la voz de Merrin se alzó, firme y poderosa, resonando en la negrura. Expulsamos a este espíritu inmundo en el nombre de Cristo, que reina por los siglos de los siglos. Una explosión resonó dentro de la habitación, como un trueno. Las velas se encendieron solas, y el cuerpo de Ragen cayó de golpe sobre el colchón, jadeando como si acabara de correr una maratón. Carras respiraba con dificultad, observando la escena con los ojos desorbitados. Sentía que estaba a punto de derrumbarse, pero Merrin, sin siquiera mostrar una grieta en su semblante, le indicó con un gesto que continuara. Era una batalla de resistencia. Y apenas estaban en la primera ronda. El cansancio empezaba a cobrarse su precio. Merrin, con el rostro pálido y los labios secos, pidió un breve descanso. Salió de la habitación y se tomó unos instantes en el pasillo, apoyándose en la pared, mientras respiraba con dificultad. Su corazón latía con un ritmo irregular y sabía que cada palabra del ritual lo acercaba más al límite de sus fuerzas. Carras lo miró con preocupación. «Padre, ¿quiere que continúe yo solo?» Merrin lo observó, con esa serenidad que parecía irrompible. «No. Debemos hacerlo juntos. El demonio buscará dividirnos. No podemos darle esa ventaja». Regresaron a la habitación, y apenas cruzaron el umbral, la criatura en Ragen lanzó un chillido aterrador. Había recuperado fuerzas y los esperaba con una sonrisa torcida. «¿Cansado, Merrin?» Se burló. «Tu corazón ya no aguanta, pronto serás mío». El anciano sacerdote no respondió. Se colocó de nuevo frente a la cama, alzó el crucifijo y retomó las oraciones. El demonio redobló su violencia. La cama comenzó a girar lentamente en el aire, y el cuerpo de la niña se arqueó hacia atrás de manera imposible, hasta que su cabeza tocó el colchón mientras el torso permanecía erguido. Chris gritó desde la puerta, pero Carras la apartó, cerrando con fuerza. La criatura habló entonces con la voz de Carras, imitando cada inflexión de su tono, como un eco perverso. «Soy tú, Damien, soy tus dudas, tu culpa, tu miedo». Carras palideció. La burla resonaba como un espejo deformado de su alma. Apretó los puños, luchando contra el impulso de taparse los oídos. Merrin, notando su debilidad, alzó la voz aún más fuerte, arrastrando a Carras de nuevo a la oración. El demonio rugió, golpeando con tal violencia que las paredes vibraron. El olor nauseabundo se intensificó, y la temperatura descendió tanto que el aliento de los sacerdotes se veía en el aire como humo. La batalla espiritual alcanzaba un clímax insoportable. El mal se aferraba con todas sus fuerzas, mientras Merrin y Carras resistían, uno con la fe inquebrantable de los años, el otro con una fe tambaleante que poco a poco comenzaba a arder de nuevo. El exorcismo se prolongaba más allá de lo imaginable. El tiempo parecía haberse detenido dentro de aquella habitación helada. El demonio no cedía, y aunque los sacerdotes avanzaban con el ritual, cada victoria era efímera. Tras unos instantes de calma, la criatura regresaba con más violencia, más burlas, más odio. Ragen se retorcía como si cadenas invisibles la sujetaran. Sus ojos se tornaban negros, luego amarillos, luego completamente blancos. Su piel cambiaba de tonalidad, cubierta de llagas que aparecían y desaparecían como quemaduras. El demonio usaba aquel cuerpo como máscara, mostrando horrores para quebrar la fe de sus enemigos. Carras luchaba contra su propio interior. En cada pausa del ritual, el recuerdo de su madre regresaba como una sombra implacable. La culpa por no haber estado a su lado en sus últimos momentos se convertía en un látigo que lo desgarraba. Y el demonio lo sabía. Cada tanto, con la voz exacta de su madre, lo llamaba, lo suplicaba, lo acusaba. «Damien, ¿por qué me dejaste sola?» El sacerdote apretaba los dientes y seguía rezando, pero cada palabra era un esfuerzo titánico. Merrin, aunque envejecido y enfermo, permanecía erguido como una muralla. Su voz se alzaba clara, potente, recitando una y otra vez las oraciones. El crucifijo en su mano parecía arder con una luz invisible, un faro en medio de la oscuridad.
De repente, la habitación se sacudió como si un terremoto la azotara. Los cuadros cayeron, las paredes crujieron y el colchón giró en el aire, lanzando a Aragen hacia arriba y hacia abajo como una muñeca de trapo. Chris, en el pasillo, se cubría los oídos y lloraba, incapaz de soportar más. Carras sintió que su fe vacilaba, pero en lo profundo de sí mismo, una chispa de decisión comenzó a encenderse. Ya no se trataba solo de salvar a Aragen, sino de enfrentar aquello que lo había perseguido toda su vida, su miedo, su culpa, su duda. El enfrentamiento alcanzó un punto insoportable. Merrin, agotado, se desplomó de rodillas, con el crucifijo aún en alto. Carras corrió a ayudarlo, pero el anciano lo detuvo con un gesto. No, sigue, no te detengas. Carras, con el corazón desbocado, retomó la oración en solitario. Su voz temblaba, pero continuaba, palabra tras palabra, mientras el demonio se retorcía con furia. El aire se volvió tan frío que las paredes crujieron como si fueran a quebrarse. Entonces, en un instante brutal, la criatura cayó en un silencio inquietante. Sus ojos se fijaron en Carras y, con una calma escalofriante, habló con una voz profunda. Eres mío, Damien. Siempre lo fuiste. El sacerdote se estremeció, pero no apartó la mirada. El demonio lo conocía, lo tentaba, lo atacaba con las armas de su propia alma. Y aún así, Carras continuó rezando. Merrin se reincorporó lentamente, con el rostro empapado en sudor y la piel cenicienta. Retomó el ritual con voz débil, pero firme. Los dos sacerdotes, lado a lado, enfrentaron la oscuridad con la única arma que tenían, la fe. Chris, en el pasillo, observaba con el corazón desgarrado. No entendía el idioma de las oraciones, no podía seguir el combate espiritual, pero sabía que allí se estaba decidiendo el destino de su hija. Cada palabra de los sacerdotes era un clavo que mantenía cerrado el ataúd del infierno. El demonio rugió una vez más, levantando a Aragen en el aire, arqueándola como si fuese a quebrarse en dos. La cama golpeó contra el suelo con un estruendo final, y la niña quedó tendida, jadeando, con los ojos cerrados. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Solo el sonido entrecortado de la respiración de los sacerdotes rompía la quietud. Merrin apoyó una mano en el hombro de Carras. Esto no ha terminado, pero hemos resistido. El capítulo se cerraba, pero la batalla aún estaba lejos de concluir. El verdadero desenlace aguardaba en las sombras, con un precio que ninguno de ellos estaba preparado para pagar.